Estás escuchando Cortas de Vista, un podcast que solo ve de cerca, con Andrea Ocampo y Lisette Fosa. Hola, hola, queridos auditores de Cortas de Vista. Les habla Lisette Fosa y estoy acá junto a mi querida amiga Andrea Ocampo, filósofa del perreo, fan de comitas ácidas y de la radio Imagina, que también me encanta, para juntas comentar con ustedes otro clásico del cine, muy buena película, que se llama en español El silencio de los inocentes, del director Jonathan Demme. ¿Cómo estás, querida Andrea? Hola amiga, ¿bien y tú? Muy bien. Muy bien. Con ansia esperando grabar esto para que no se me fueran a olvidar las cosas de la película. Porque mi memoria es algo muy frágil. Sí, la memoria es frágil. Más en este país, ¿o no? Como que se nos olvida en todo. este estado de la situación, a veces digo que eso es situación como de sobrevivencia también. Que se nos vayan yendo las cosas. Sí, un poquito. Oye, vamos a hablar de una película que se llama The Silence of Lambs. Espero haberlo pronunciado bien en inglés. O El silencio de los corderos, que se tradujo así literal en España, español de España. Sí. Pero en Latinoamérica El silencio de los inocentes, que me gusta más. Sí, es más poético también. Sí. Y bueno, es una película que es del año 91. Un clásico también como del suspenso. Yo no diría terror, es como suspenso e investigación. Un thriller psicológico. Eso, se le llama. Thriller. Y también tiene escenas súper fuertes, igual también del asesinato, sí. pero juega más con la mente. ¿Qué te pareció ver esta película? ¿La habías visto antes, no? Yo la había visto en ese repositorio audiovisual llamado Canal 13, de esos tiempos, ¿no? Que daban esas películas y que los papás con mucho recelo te prohibían ver, pero me acuerdo haberlo visto como un poco ahí. Pero también desde una perspectiva muy infantil de que todo lo que es sangre está mal, ¿cachai? Como que es malo. Ay, mis papás no hacían eso. Mis papás me dejaban ver lo que quisiera, pero eso también está mal. O sea, estoy como agradecida, pero igual tenía pesadillas, ¿no? Pero una niña como imaginativa, entonces... Bueno, yo tuve pesadillas hasta con Space Jam, o sea, ya a niveles, pero nada que ver, ¿cachai? Bueno, es que mucha imaginación. Sí. Yo creo que lo que más me hacía daño era imaginarme las películas que no podía ver. Oye, ¿qué tipo de pesadilla podéis tener con Space Jam? Como que se me parecía el conejo, bueno, no pero sé. Pero eso es algo malo. Te lo juro, terrible, y como que soñaba la pelota de básquetbol, no sé, bueno, como muy extraño, no, pero era muy chica también. Sí, como, chiquitita. Tenía ¿cuántos? 5 años por ahí, pues no tenía más que eso, entonces ya las tortugas ninja también eran terroríficas. Creo que ya he hablado de las tortugas ninja. Con las tortugas ninja. No, yo amo las tortugas ninja. Hasta como que me gustaba, no sé si Leonardo o Rafael, como que ya lo encontraba atractivo. Nosotros nos dividíamos los personajes con mi hermana y ella era Leonardo y yo era Rafael. Nada, hacía presagiar. ¿Qué te iba a decir? Oye, mira, tengo una breve descripción de la película para quienes no la han visto. Bueno, esperamos que la hayan visto antes porque si no aquí se van a enterar de todo. Se van a enterar de todo. Pero para comenzar la conversación creo que sería bueno como dar algunas señas para que los auditores se vayan recordando de a poco de qué se trata esta película. Parto con la reseña entonces. Dale. Ya, El silencio de los inocentes narra la historia de la estudiante de agente del FBI, Clarice Starling, quien busca la ayuda de un psiquiatra caníbal, es que está detenido, preso, llamado Dr. Aníbal Lecter, para, junto con su conocimiento y experiencia con criminales, atrapar a Buffalo Bill, un asesino serial que despelleja a sus víctimas. Clarice se sumerge en un juego psicológico con Lecter mientras investiga las oscuras pistas de Bill. Mientras tanto, Bill secuestra a la hija de una política, una especie diputada, de senadora, sí. diputada, claro, y el caso toma relevancia pública. Clarice, enfrentándose a sus propios traumas infantiles, llega hasta la casa de Bill, spoiler, donde lo enfrenta para salvar a Catherine, que es la hija de la política, antes de que sea demasiado tarde. La película es un thriller de suspenso que, explorando la naturaleza retorcida del mal,
la relación entre la policía y los criminales, así como la complejidad moral de la justicia, logra entretener. Ahí que me quedé debiéndote una coma. Sí. Un término. La arreglamos. Está muy bien, la amiga, arreglamos en vivo. editando en vivo. Sí, editando en vivo, como siempre. Nuestra tradición. Oye, esta película es impactante igual, es una buena película. Es una muy buena Es película. una buena película. Viejita pero buena. Sí, y larga, como toda película buena parece. Pero yo la encontré rápida. Incluso para Sí. su época encontré que pasan hartas cosas. Sí. No es una película lenta. Es Como cierto. ya a los 10 minutos ella ya conoce, 5 o 10 minutos ya está como hablando con Aníbal Lecter. Más o menos al principio ya puedes ver el personaje a Buffalo Bill actuar, digamos. Pasan hartas cosas. Bueno, además fue una película súper reconocida en términos de premios y todo. Obtuvo 5 Oscars, como mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, mejor actriz principal, que es la Jodie Foster. Y evidentemente también el Anthony Hopkins se ganó su Oscar, que igual él es un actor como excelente, encuentro. Ya es como Es excelente, muy bueno. no es que me estoy hueveando, ¿cachai? Como, en muchas de las cosas y de las páginas a las que acudí en busca de información se reconocía esto, como de que él estuvo apenas 16 minutos como en cámara y se roba la película. Y se robó toda la película, ¿cachai? Sí. Y Y es bien actoral, ¿cómo decir? Valga la redundancia, porque todas las películas son como medio actoral, pero él es bien como que si uno no ve solo las escenas cortadas, por ejemplo, que tú las puedes ver en YouTube, y yo sentía que como que se sobreactuaba un poquito el personaje, ¿no? Como que se veía muy así como el loco psicópata. Pero dentro del contexto y cuando uno se sumerge en la película, en realidad está bien, porque realmente, bueno, estaba loco, era un psicópata, pero además generaba esos gestos porque él generaba como, dominaba la situación en el fondo. Entonces, cuando ya vi la película dije, no, la embarró, o sea, se merece todos los premios. Chao, o sea, además hay toda como una mitología que pasa con estas películas que son ya canónicas, ¿no? Y que es como los detalles como nunca antes contados, todo ese tipo de cuestiones que está lleno internet, o sea, hay demasiados de esas publicaciones. Pero la que más me impactó y que después como vi que también retomaron como en trabajos más académicos, es que Aníbal Lecter como que hace un pastiche de muchos asesinos seriales y toma diferentes cosas de cada uno para armar a este personaje de Aníbal Lecter. Claro. Y él decía que uno de los que más le había impactado era la entrevista de Manson, donde él responde a un periodista y nunca parpadea. Entonces que él tomó esa... Uy, verdad, Es ese increíble. detalle, pero es real. Y de hecho los psicópatas está estudiado, los psicópatas que están detenidos, que los han podido estudiar, que parpadean menos. Qué heavy A eso, parpadear, no se sabe. chiquilla. No se sabe por qué. Es que a mí me gusta caleta el true crime y todo, y sigo incluso hay un buen podcast por ahí Recomiéndalo. que se llama Asesinos Seriales, que es mexicano. Muy bueno, chiquillo, escúchenlo porque está en todas las plataformas. Y porque leen, como hablan sobre casos, pero no es radioteatro para nada, pero sí igual introducen algunos sonidos, algo de música, o sea, algo de ambiente. Y las que leen son como locutores, o actores, no sé, ¿cachai? Eso es muy como dramatizado igual. Como radioteatro. Claro, pero sin llegar al radioteatro, o sea, no hay actuaciones ni diálogo, entonces te sumerge, pero... Y claro, y ahí contaban que parpadean poco. Bueno, y él había tomado esta característica de Manson y es impactante, por ejemplo, la primera escena, cuando el primer encuentro que tienen ellos, la Clarice y el Hannibal, ¿no? Es cuando ella va a verlo por primera vez. La cuestión es que a ella la mandan porque quiere que Hannibal Lecter le ayude a encontrar a este asesino en serie, entonces por alguna extraña razón le piden a esta aprendiz, que es la más regia de todas las aprendices, que vaya a hablar con este hombre, ¿no? Y ella llega cagada de susto porque le han metido como todos los temores a por haber, y llega y lo ve y él está muy impecable, como parado al centro de su habitación, de su celda, mejor dicho, y ella se mueve y él
como solamente mueve la cabeza, ¿cachai? Como, y decían que esa era como una mirada de felina, ¿cachai? Como... De la presa, poder Sí, mirar po, la presa. sí. Yo que tengo Bueno, es gato, impactante. que siempre he tenido gato amiga, es real. Es real. O sea, sí, es como mirar la presa. Es como estar detenido y solo mirar, como mover los ojos y apenas la cabeza, sí. Sí. Oye, otra cosa que, bueno, antes de adentrarnos en todo lo de la película, hay que contar que está basada en un libro. La gente, si le tinca, puede leer el libro. El libro se llama igual, El silencio de los corderos o El silencio de los inocentes, de Thomas Harris, que es un libro del año 88. Y poco tiempo después, 3 años después, ya sale la película. Fue un éxito. Y hay otros 2 libros, es una trilogía. Hannibal, que es la historia que viene después cronológicamente del silencio de los inocentes, donde también aparece Clarice, y aparecen otros personajes. Van a buscar a Hannibal, que está libre, digamos, asesinando gente, y una especie de precuela, o sea, lo que ocurre antes, cómo es detenido Hannibal, y que es El dragón rojo, que también es un libro que también se llevó a las pantallas, con Edward Norton, Edward Norton, el protagonista, que es el investigador, que él era amigo de Hannibal, eran amigos, y descubre que Hannibal era el asesino, y ya al principio de la película lo detiene, pero pasa lo mismo que un poco con el silencio de los inocentes. Para encontrar a otro asesino, tiene que volver a hablar con este asesino, digamos, este psicópata que es Hannibal, para que le dé pistas sobre cómo encontrarlo. Eso igual es problemático, bueno, pero parece que es clásico dentro del género, que a los asesinos ayudan a encontrar otros asesinos. Sí, es que ¿sabéis qué como pasó? Que los ponen en una posición como yo de dije, sapo. oye, ¿cómo se les ocurrió esto? Como de sapear, y resulta que pasa en Estados Unidos. Yo encuentro que eso es más escalofriante que la película. Qué heavy. Ted Bundy, uno de los psicópatas más conocidos. Netflix te está lleno de Ted Bundy, Sí, la cago. yo los he visto, y es terrorífico Ted Bundy, o sea, su historia es terrible. Y una de las cosas que se basó Harris para hacer el libro es que efectivamente Ted Bundy en los años 80 colaboró en la búsqueda con el FBI, en la búsqueda de otro asesino serial. Colaboró ayudando a la policía para que pensaran como el asesino y lo atraparon. No sé qué tan relevante fue Ted Bundy en ese proceso, pero sí, de alguna manera habrá ayudado. Entonces, yo encontré heavy ese como tipo de caso, no sé, sí. O sea, ¿cómo tratáis? Además, ¿cuánto creerles, no? Porque la gracia, entre comillas, como de un psicópata, a diferencia de un criminal corriente, digamos, es que su frialdad. Pues de hecho, eso también es un tema que destacan de Aníbal Lecter. ¿Te acuerdas que en un momento el doctor le dice a Clarice, cuando ella está entrando a la cárcel, que él nunca subía su pulso, su ritmo cardíaco? Sí. Entonces, también es un detalle, porque efectivamente el nivel de frialdad, él veía como más o menos como leer, como dibujar, era asesinar para él. Entonces, ese tipo de cosas también son sacadas de casos reales. Es que los gringos tienen caleta de asesinos. Sí, pues, bueno, no me sorprende, porque la cultura, o sea, los cultiva, ¿cachai? Sí. Pero lo que me parecía como importante mencionar, y que quizás tiene que ver con esa frialdad, es que igualmente él representa como este doctor los doctores que se supone que curan, ¿no? Pero este doctor no cura, ¿cachai? Como no, más te bien vuelve manipula, más loco, ¿cachai? Sí. Como, entonces le hace la mente a la Clarice, ¿no? Y le pide a cambio, bueno, él le va a entregar información a cuentagota, y a cambio él lo que le pide es que le cuente cosas de ella, cuando ya le han dicho 2 segundos antes que no puede contar nada, ¿cachai? Como porque se va a aprovechar de esa situación. Sí. Sin embargo, ella baja de la luz a las tinieblas porque esa también es la metáfora, ¿cachai? Como está todo este camino como rojo, es el infierno, ¿no? Y habla con él y les empieza a contar cuestiones, pues desde mostrarle su carnet hasta después termina contándole historias como de su infancia, y así es como ella se gana la confianza de
de este tipo, pues, de Hannibal. Hay como una lógica dentro de las lógicas como psicopáticas, ¿no? No dentro de una lógica como de una mente sana, pero dentro de la lógica de él hay como una especie de relación. De alguna manera él como que se enamora de Clarice, como... Y por eso no la ataca, o sea, de hecho, ahí al final... Es como que la respeta, la siento yo. respeta, de hecho ella dice, no me va a venir a atacar por una especie de cortesía. No, porque sería como demasiado grosero. Grosero, y es verdad, o sea, él no la va a atacar a ella, pero además su manera como de conocerla, de quererla, es conocer como lo peor de ella en el fondo, o sea, como su mayor miedo, como... Es que se exponga, Claro. que esté vulnerable frente a él, que Sí. es un caníbal, un Claro. asesino brutal. Claro, él como es como comerse un poco a esa Sí, po. persona sin comérsela, como Sí, sin po. ser literal, sino obtener esa historia terrible a cambio, que era un trauma que ella tenía de muy pequeña con los corderos, de ahí viene el nombre de la película. Entonces como a cambio, ya yo te voy a dar información, pero a cambio quiero como un pedazo de tu carne, ¿no? De tu Sí, po. historia. Entonces, y ella entiende rápidamente esa lógica. Se alimenta como de los traumas de ella. Sí, y ella, yo creo que también en su obsesión por encontrar al psicópata sabe que es más importante mantener a la víctima, o la última víctima viva, lo hace, pues yo creo que también como que ella estaba dispuesta todo el rato a eso, como... Es que también, según el argumento de la película, ella es estudiante y más o menos que pende de un hilo que logre hacer esto para poder graduarse, ¿cachai? Sí. Oye, pero me llama mucho la atención que siendo una película del 91, igual tiene una cuestión, como de género bien interesante. La protagonista, o sea, a pesar de que Aníbal se come un poco la película... Totalmente. Pero la protagonista es Jodie Foster, es la Clarice. Ella, un personaje muy interesante porque... es muy inteligente, intenta como sexualizarla a los otros personajes, la miran con lascivia, ¿cachai? Como, pero ella se resiste a... Ella nunca establece una relación como amorosa con nadie en la historia. Ella destaca... Salvo con Lecter. Claro, pero es extraña, igual, sí. es inusual, es como mental igual. Pero ella es súper inteligente, de hecho es un personaje como que yo creo que es un buen personaje femenino, en el sentido como un ícono, ¿no? Como es muy inteligente, muy Clarisa. Igual es como la heroína, porque es la que sufre como todo esto, tiene que pasar por todos los baches del camino en la búsqueda del asesino, ¿no? De Buffalo Bill. Pero entre medio la ningunean también, ¿te acordás? Totalmente, El jefe cuando, sí. y ella como que se enoja y le dice también, o sea... La mina se hace espacio, igual Sí. en un mundo que todo el rato demuestra que es de hombre. O sea, ella cuando empieza la película está entrenando, la llaman a buscar porque el jefe le va a dar esta misión de hablar con Hannibal, y se mete a un ascensor y está lleno de hombres y va caminando y todos los hombres la miran porque Jodie Foster es hermosa, hasta el día de hoy es muy linda. Entonces ella va a la cárcel y el médico a cargo de Hannibal la trata de jotear, la trata de acosar, ella le para el carro, o sea, todo el rato ella tiene que estar como haciéndose un espacio en un mundo súper masculino y tóxico, que es como los pacos, ¿no? ¿Cachai? Y lo hace igual. Bueno, igual sí, hay muy pocos personajes femeninos también en la película. Está ella y la política. La y política la hija. y la hija, claro, las víctimas, Como- sí. Que es como la heroína, las víctimas y la persona importante, ¿no? Y está la Relevante. amiga de ella, que Y es la única escena, es la siento única yo, escena de que acción. alguien... Más que cuando corre, ¿no? Sí, cuando corren y está la amiga, pero además la amiga es la única que la ayuda, Sí. ¿cachai? No es casualidad porque es otra mujer y es la única que la ayuda en verdad porque el jefe anda re perdido buscando al asesino Sí. hasta que al final cacha que ella lo había encontrado y la logra ayudar porque si no... Pero todo el mundo como que en el fondo ignora su investigación excepto Aníbal y la amiga, pues que era como afroamericana, que...
Sí, igual a mí me gustaría mencionar que la figura de Hannibal, y creo que esto es importante como para la cinematografía como ya, general, no voy a decir universal, ¿no? Pero es como Hannibal es el personaje más relevante en la película, claramente. Sí. Pero él no es es como el antihéroe, ¿cachai? Porque de Sí, alguna pues. manera igual direcciona toda la investigación de ella. Sí. Es su maestro, Sí, ¿cachai? sí, el En el sensei. arte de la búsqueda de estos... Igual eso es impactante, ¿cachai? Porque él cumple con ese rol del maestro que te enseña cosas, del doctor que cura males, pero que en verdad no lo cura, no lo cura, y que representa como la alta cultura también. Recordemos que este gallo era como súper refinado, Sí. le gustaba como, él no tenía como ventanas en su celda, entonces él pintaba unos cuadros como de Venecia, ¿cachai? Y tenía como toda esta cosa de que no le gustaba la grosería, entonces cuando se va de vuelta, en el primer encuentro Clarice se devuelve, ya se va, no han conseguido nada con Lecter, llega y pasa frente a una celda donde un gallo le tira como su semen, ¿cachai? En la cara. Se había estado masturbando. Y él la llama y le grita así como, ven para acá urgente, ¿cachai? Sí. Y la Clarice va y él le dice como que odia la grosería, ¿cachai? Sí. Y ahí le suelta algo, como Sí. que a Ahí cambio de empieza haber a pasado ayudarle, eso. claro. Y Sí. después la película te cuentan de que este tipo, el Aníbal Lecter, había hecho solamente a través de su voz que este criminal que le había tirado como su semen en la cara a Clarice se suicidara tragándose su propia lengua, ¿cachai? Sí, no. Heavy. Es bacán eso que creo que es súper importante en todas las narraciones de suspenso, que es la construcción como de lo que no se ve, pero lo que se cuenta. O sea, de lo que se va enterando Clarice, por ejemplo, que el espectador también se va enterando, y que se cuenta pero no se ve, como que contáis, o sea, que después ella va y efectivamente el otro loco que estaba en la celda de al lado no estaba, ¿cachai? Porque se había suicidado, o sea, y muchas cosas que no se ven en la película, como las víctimas de Hannibal, o como el asesino mata a las otras víctimas, solo se ven algunos cuerpos de las otras víctimas de Buffalo Bill, pero no se ve el proceso de asesinato, porque en el fondo te deja más intrigado al final. O sea, vas conociendo. Lo entretenido de esto es que el espectador sabe lo mismo que la protagonista. Sí. Entonces, o tú vas adivinando o antes que una posibilidad, o vas enterándote con ella de toda la situación. Entonces, igual eso lo hace como que te enganchilla, aunque sean 2 horas, no se te hace largo. Sí, es verdad. Hay algo como que es súper importante, creo yo, como en que estos personajes tienen profundidad, como que tienen una densidad narrativa, ¿cachai? Sí. Porque tienen recuerdos, porque tienen contradicciones también. Sí. Y pienso como que, ¿por qué es tan seductora la figura de Hannibal Lecter? ¿Por qué se convirtió después, porque ese personaje después vivió solo, ¿cachai? Como que después Claro, sí. disfraces del gallo, ¿cachai? Como que tiene su propia, ese personaje tiene su Parodia, propia historia, sí, ¿cachai? sí. Independientemente de las historias donde él aparece, ¿cachai? Y creo que tiene que ver como con todas las contradicciones que él también encarna, ¿cachai? Como, porque estamos hablando es que insisto con esto, es un doctor que no cura nada, que es súper refinado, pero que come personas, ¿cachai? Como el canibalismo, el tabú, ¿me entendís? Claro. Como la cuestión más primitiva. Y como que no comía algunas partes del cuerpo, o sea, como que su refinamiento así perverso, como enfermo, lo tenía con comer como, no sé, ciertas partes del cuerpo y otras no. O sea, súper heavy, súper frío. Y de tener también como no le gustaba la grosería, guión, igual era compasivo en algunas cosas, ¿cachai? Como, claro, no obstante era un despiadado para otras. Sí. Ese tipo de cosas que no son personajes lineales, sino que más bien tienen como pequeños hitos que uno dice como que uno puede descansar en esos atisbos de humanidad. Y dice, no, que terminan llevándote al final y tú uno dice como, ay, qué bueno que escapó. Sí. Cuando en verdad es un asesino serial, ¿cachai? Claro. Pero él tenía mucho respeto y que igual es algo que pasa, no en todos los asesinos, pero pasa en algunos, que es como un respeto por la sagacidad, la inteligencia.
O sea, tu conexión con otro quizá no puede ser desde la empatía, desde los sentimientos, pero de alguna manera sí nacen algún tipo de sentimientos, vamos a decirlo, no sé, no soy psicóloga ni nada, pero nace algún tipo de empatía cuando logra mentalmente conectar con alguien. Entonces, y a la vez un tipo de odio cuando desprecia a alguien mentalmente. Por eso despreciaba al otro médico también, que le hacía la vida imposible, porque además el otro sí, efectivamente era como grosero, era quizás no tan grosero como el otro preso, pero sí era antipático, pesado. Y es alguien que ejercía de una manera evidente algo que Aníbal Lecter también ejercía, y que es el poder, ¿no? Sí. Porque el psiquiatra que después Aníbal Lecter, como cuando se escapa, es porque está persiguiendo a este gallo, le va a hacer la bien, o sea, no le va a dejar vida, por así decir, ¿no? Ejercía su poder contra los presos, ¿cachai? Sí. No obstante, Aníbal Lecter lo que hacía, como que tampoco su dinámica corporal era como muy extensa, sino que era solamente como mental, y su discurso, ¿no? Era ejercer también ese poder, pero desde el habla, como él convierte a la policía en su paciente, ¿cachai? Claro, como sí. él domina, él manda aquí, ¿cachai? Sí, y eso es todo. impactante, porque en 2 segundos se las da vuelta, ella sabe eso, y de hecho hay cosas, debajo de la mesa hay un montón de anécdotas sobre esa escena, que es lejos la más importante, creo yo, de toda la película, el primer encuentro, donde él le dice a ella como una generación te separa del hambre, como le empieza a sacar el rollo a ella, ¿no? Sí. Y le dice así como, lo noto por tus zapatos baratos y tu acento sureño, ¿cachai? Textos que no estaban dentro del guión, ¿cachai? Se los dijo real, ¿cachai? Se lo dijo real. Porque y ella estaba emputecida de verdad, ¿cachai? Es que ella está muy incómoda, pero es como actúa muy bien la incomodidad, porque tiene que actuar que está incómoda y que a la vez tiene que fingir que no lo está. Entonces como que está como actuando sobre la actuación y lo hace tan bien. Ella, bueno, yo la encuentro una actriz tremenda. Y lo otro que el tema del cuando el clásico que él le dice que se comió a no sé qué persona y hace una cuestión así como... Sí, que es como la cosa más animalesca que uno... Sí, como el chupar los huesitos, pero él sabía, ¿no?, que eso causaba terror. Él estaba súper consciente de que hacer esas cosas... Y eso fue improvisado. Eso también lo improvisó. Y él en una entrevista... Estaba súper loco. Estaba súper metido en su personaje. Sí. Entonces él lo hizo y cuenta que lo hizo como después de que termina una línea y lo hizo. Como que hizo una pequeña pausa y lo hizo. Y él dijo, esto no lo van a dejar, en el montaje lo van a sacar, porque fue como una weá que se le salió, ¿cachai? Y es que es tremendo, porque esa parte te da escalofrío, solo como imaginarte cómo se comía al tipo. Entonces, lo dejaron, obviamente. Ahora, hay escenas en la que nosotros vemos efectivamente a él comiendo, se supone, ¿no? Claro, que es cuando él se escapa y ataca a los pacos y los muerde. Sí, pero uno ahí extrañó como una sangre más real, como que igual era témpera, como que uno yo igual extrañé esos efectos. Sí, como que dije, pucha, él actúa tan increíble, toda la historia, la narrativa, el arte de la weá está increíble, como qué lata que le hayan puesto témpera, ¿cachai? Como por decir algo, ¿me entendí? Sí, se notaba un poco. Es que quizás se nota ahora que uno lo ve como en HD también, pues yo pensaba como... Bueno, en ese momento ya todo me da susto, también puede ser. O sea, quizá como en una tele de los 90 quizá no se notaba tanto, pero sí se ve un poquito falsa la sangre, cuando se la limpia en la cara, así a mí también me dio esa impresión. Y lo otro que... Pucha, me gustó. Bueno, hubo toda una controversia, estaba cachando, con el personaje del asesino en su época, ¿sabías? ¿Con el Buffalo Bill? Buffalo Bill. Porque él, el mismo Hannibal dice en un momento, él cree que es una persona trans, pero no lo es, porque no lo logra como... Porque nunca califica para hacer la transición. Nunca califica. Porque te hacen una prueba psicológica que él no había pasado. Él no quería... Es raro porque él como que ambicionaba ser mujer, no como por ser mujer nomás, no sé cómo, no porque sintiera que estaba como
en un cuerpo equivocado, sino que había el tema de la codicia, que es lo que explicaba. Esa es muy buena. Que uno siempre desea lo que ve claro, como lo que no como tiene, a diario, claro. Y lo que tiene a diario, sí. Entonces, en el fondo como que, bueno, el tema es que hubo todas unas protestas, pero estamos hablando del año 91 y salió la película, el boom de la epidemia del SIDA, digamos, y además mucho movimiento homofóbico, pues, anti personas trans y anti personas homosexuales. Entonces, en el fondo, mucha gente alegaba y decía en Estados Unidos, porque siempre estas cuestiones pasan en Estados Unidos nomás, que los pocos personajes que hay transgénero o homosexuales, qué sé yo, y ponen un monstruo, un asesino. Pero igual eso está en el libro y está en la película, y lo que trataron de decir los actores y el mismo actor que hizo al asesino es que él no era una persona trans, era una persona que estaba... Un travesti, él se vestía de mujer. Claro, pero ante todo estaba como loco, ¿cachai? Como que él lo que quiso decir es que no es como que los trans son así ni nada por el estilo, ¿cachai? Pero si tuvo que salir a explicarlo es porque igual la cuestión aparecía, ¿cachai? Sí. Entonces, evidentemente el actor no tiene por qué hacerse cargo de las decisiones que tomó el escritor. Y el este escritor caso. y el guionista. Igual a mí me parece que... con la perspectiva de los años, me parece un muy buen personaje asesino. En verdad no me parece que, claro, quizá pueda haber sido incómodo para las personas de las comunidades trans y todo, pero creo que eso no era el objetivo para nada. O sea, la idea era poder retratar a una persona muy dañada, al punto de que hacía como... que su mente se quebraba, su mente se quebraba en un momento por su historia, como decías tú, todos los personajes tienen una historia, el Buffalo Bill también, entonces, en un momento su mente quebrada empieza a asesinar gente, pero el factor como de lo trans o lo transformista tenía que ver con su enfermedad, ¿no? Como al revés, ¿cachai? Sí, pero igual uno no puede dejar de oír eso, ¿me entendís? Porque también uno puede hablar de género cuando habla de Clarice, ¿no? Pero también uno puede hablar de género cuando aparece Buffalo Bill, ¿no? También ahí hay una cuestión de género importante, ¿cachai? Que tiene que ver con todo esto. Estamos hablando de una diversidad de personajes que desde lo monstruoso se vinculan con la narrativa. Entonces también él queda como una especie de bestia, y la película es un gran bestiario, ¿cachai? Como de puros seres como... desadaptados sociales, por así decir, donde pareciera que el travesti fuera un elemento más. Y también me parece muy... como yo no soy capaz de leerlo ingenuamente, ¿me entendís? Porque pienso que para la mentalidad de esos años, que parece que no son tan distintas a los de estos años, sigue ahí jugándose como una disputa moral, ¿cachai? Como de lo que está en el mal, lo que habita el mal y lo que habita, comillas, el bien. Ahora uno se pregunta, ¿el bien lo habita el FBI? No lo dudo, caleta. No, tampoco. Sí, puede ser. Pero por eso es interesante igual el tema de Hannibal, porque él es la ambigüedad total, po. Es bueno, es malo, o sea, igual como que te cae bien, como decías tú. Uno empatiza claro. con el asesino serial, lo que me parece problemático, porque no es que uno no quiera conocer la historia del villano, uno quiere conocerla, pero además uno se pone a él ahí, ¿cachai? Uno está con él, claro. Uno se alegra porque escapó, uno dice que uno agradece que suelte la pepa. Pero yo creo que esa era la idea del autor, esa es la idea del autor, porque quizá ahora no es un tema, o sea, quizá ahora es un tema que se ha tratado más en el arte, en el cine y todo, pero el año 91 empatizar con el asesino era súper novedoso igual, o sea... no sé, las investigaciones las hacía siempre el héroe de la película, que en general era un hombre, o sea, todos esos factores novedosos para el año 91, que una mujer que sea como muy joven, muy chiquitín, como aprendiz del FBI, y es la que soluciona el tema. También lo soluciona con un doctor psicópata que es Hannibal Lecter, o sea, en el fondo ya ahora lo hemos visto más quizá,
Pero en ese momento tenía como un factor novedoso, creo yo, interesante. O sea, yo creo que en términos morales incluso, o en términos estéticos también, como lo que nosotros asistimos a esta película como... Yo cuando veo estas películas, tengo que decirlo desde el comienzo, siempre tengo un poco de resquemor porque temo soñar con esto, ya lo he dicho mucho. Sí. Pero hay unas escenas tremendas, por ejemplo, Sí. cuando él escapa, ¿no? Y como encuentran el cuerpo de uno de los policías colgando como un ángel, pero así, Como ¿qué crucificado. es esto, cachai? Sí. Entonces, esto sí o sí es la escenificación de la violencia, ¿cachai? Y Sí. eso ejerce una fascinación que tiene mucho que ver con el personaje o sea, que Hannibal, esta persona que es totalmente pulcra, sea capaz de tamaña atrocidad, ¿no? Sí. Porque ahí está la atrocidad, pero expuesta así, pero buena, con alas, ¿cachai? Como no- y esa fascinación, que es la que genera Lecter, es la que de alguna manera hace que los que espectamos esto nos sintamos como una satisfacción ante todos estos personajes que son monstruosos, pero además de ser monstruosos, como que quebrantan el sistema o las leyes, por así decir, ¿no? Que quebrantan el orden del FBI. O sea, igual el otro día me encontré, ya estaba mi cumpleaños y estaba un amigo, saludos Ramón. Y yo le conté que estábamos haciendo esto y me dijo, y le dije, ¿cuál es tu película favorita? Y me dijo, El silencio del inocente. Y le dije, no, es que es muy pronto para invitarte. Le dije todo esto. Y me dijo, pero es una tremenda película, es un travesti que trae de cabeza al FBI, ¿cachai? Bueno, y eso, no lo había visto así, pero sí. y eso tiene mucho que ver porque estos personajes como que quiebran la institución y eso uno como que lo saborea, ¿cachai? Como que hay algo en nosotros que de alguna manera empatiza como con esa fascinación, habla de que estamos comprometidos con lo que estamos viendo, ¿cachai? Sí. Y que además nos alegramos porque escape, ¿cachai? Sí, ¿sabéis que hay o sea, se están empezando a hacer estudios sobre eso? Porque, por ejemplo, las grandes consumidoras de true crime, de documentales de asesinos en serie, eso son las mujeres y no los hombres. Y las grandes víctimas de los asesinos históricamente han sido las mujeres. Porque en general los psicópatas, no estoy hablando de todos los asesinos, sino los psicópatas, tienen una predilección por las mujeres, por las niñas, alguno que otro niño también, o jóvenes, niñas muy jóvenes. Entonces, bueno, en fin, ahí hay estudios de por qué Igual pasa eso. bueno, yo no he estado en ninguno de esos estudios, pero yo al menos cuando me pongo a ver estas cosas, que no son tan seguidas, ahora más, igual me sorprende mucho de las cosas que veo, como, así funciona, Sí, hay que es estar que- pendiente de esto. Exactamente, sí. Igual es como de prevención al final, ¿o no? Exactamente, se ha estudiado, a mí me encanta, me fascina, no sé por qué tampoco, pero uno de los... Porque te gusta el desorden a ti, pues, básicamente. Buena para la chuchota. Sí, no, buena para Buena para el hueveo. Para el hueveo. Bueno, pero no, lo que dicen varios estudios es que las mujeres prefieren ver este contenido porque empatizan más con las víctimas que con el victimario, pero aprenden del victimario. Claro, sienten que aprenden cuando ven esta... Sí. Entonces todas, tú lo acabáis de decir sin que yo lo hubiese dicho, pero todas tenemos la sensación de que, entonces si yo hago esto y yo veo a un tipo haciendo este otro, puede que sea un psicópata, ¿cachai? Como que una guarda un archivo sobre eso, entonces lo encuentra como más interesante que un hombre, porque muchos hombres en internet dicen, oye, ¿qué onda a las mujeres les gusta ver weas de asesinos? Porque ellos tienden, culturalmente y por temas de género, etcétera, etcétera, a empatizar, inmediatamente tratan de empatizar su mente con el hombre, el varón, y resulta que el varón es un asesino, entonces le empieza a dar asco, le empieza a dar lata y no quieren ver la cuestión. Pero una que empatiza con las víctimas empieza como a aprender. Entonces, mucha gente contestó lo que tú contabas y eso es una de las principales razones de por qué las mujeres ven más estos contenidos. Sí, ¿cachai? ¿no? Y también tiene que ver, yo creo, como... Tal y como las canciones nos enseñan a amar, a sufrir, ¿no? Las películas también nos enseñan no sé, a enfrentar la muerte, por ejemplo, ¿cachai? Sí. O a enfrentar la cuestión siniestra. En un contexto, no sé, nosotros El estamos hablando peligro. desde Chile, de Latinoamérica, donde lo siniestro está en tu casa. Como la película de terror es eso, ¿no entendís? Como lo siniestro está en medio de lo familiar, Lacan lo decía, ¿cachai? Como es esto que está siempre ahí presente y que en un momento se revela
como una cuestión no necesariamente monstruosa, pero que va más allá de todo lo pensado, ¿cachai? Como que incluso llega a una cuestión como casi que sin sentido y eso tú hayas vivido con eso toda tu vida, ¿cachai? Y eso me parece que no está lejos de la realidad social en la que vivimos, como tanto porque en Latinoamérica venimos en la mayoría de los países de dictaduras, ¿no? Como con la sangre, no es un símbolo la sangre, como que es una realidad, ¿cachai? No, y ahora con el tema de la violencia en general, o sea, Sí. ¿para qué vamos a especificar? Pero vivimos hechos de violencia y también vemos habitualmente en nuestros barrios, entonces, pucha, igual, no, o sea, yo creo que, por ejemplo, muchos hemos visto muertos. Sin querer, ¿cachai? Yo sin querer he visto accidentes y gente fallecida, ¿cachai? Entonces ese tipo de cosas, oye, que la normalizamos, pero no es normal, ¿cachai? ¿Tú ves gente muerta? No, Porque esa es otra película. no veo gente muerta, pero he visto... Es que yo, sobre todo un chica, tenía como 10 años y vivíamos en Mata, pero en un departamento que daba hacia Mata, Avenida Mata. Y puta, y como Mata con San Diego estamos hablando, y hay varios accidentes de moto. Entonces, claro, tú no veis como de cerca, estás súper lejos y todo, pero en el fondo, bueno, no creo que pase tanto en Suecia, no sé, ¿cachai? Como pasa seguramente, pero Latinoamérica es lugares donde vemos violencia. Esos países como donde el riesgo es parte del paisaje, como, y ese Sí. riesgo tiene que ver como con estar muy, muy cercanos a la experiencia de la muerte en términos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Como, Sí. Y a la muerte en todos los sentidos, pues, o sea, es como que la muerte es un tema del que se habla, no sé, por lo menos en mi familia, la muerte es un tema del que se hablaba medio como de realismo mágico, así como, o sea, como que alguien sueña con un muerto y le viene a decir esto y resulta que después pasaba lo que decía. o los problemas ¿cachai? familiares que Como- se arreglan con la muerte, la fantasía, digo, ¿no? Porque por lo general cuando muere un familiar siempre son más problemas que resoluciones. Sí. Pero, o sea, estamos hablando en lo práctico, ¿no? Pero a mí me ha tocado estar en conversaciones de ese tipo, como, oye, si este weón se muriera, weón, estaría tan feliz. Como ese tipo de cosas. Claro, no digo que sea una familia sana, ¿verdad? Que esté dando pena. Pero, A mí no ese, me ha tipo, pasado, pero, no ese, me ha pero ese pasado. tipo de reflexión y de vida, yo asisto a esa. Entonces, siento que hay una fantasía familiar también respecto a las muertes o al matar al otro, ¿no? Cuando ya no te estoy diciendo que toda mi familia sueña con esto, que insistir en eso, pero ocurre, ¿cachai? Como, Sí. como desde los temas herencias, que no es algo que me toque a mí lamentablemente, Claro, los seguros. hasta las dinámicas familiares, como de cómo se tratan las personas en tu familia, de decir como, pucha, qué lástima, o conversaciones de los vecinos, cuando comentan sobre la vida de otras personas, ¿no? Como, qué lástima que la señora no sé qué esté pasando por esto, porque este cabro se ha portado tan... Y como que uno, finalmente todo te lleva a pensar es que si este cabro no estuviera, esa persona sería feliz, ¿no? Sí. Que es como... Igual es la lógica de los hijos, parece. Ya entramos a la lógica de Pero sí, o sea, bueno, volviendo a la película, es tremenda, es una película que te hace pensar, es súper entretenida, o sea, si es que alguien, yo dudo de que los que están escuchando no la hayan visto, pero si es que usted no la ha visto, vaya a verla, porque lo pasáis bien. Igual. Está en Amazon Prime. Amazon Prime Y está. también está en YouTube, como en partes. Ya, a verla en parte. Bueno, creo que no hemos conversado como de la narrativa general de cómo es que pillan, por ejemplo, a Buffalo Bill, o qué es lo que, o si acaso él efectivamente quería matar tenemos que decir que él no quería necesariamente matar a las personas, él quería la piel de estas personas para hacerse un vestido, un cuerpo, digamos, como Claro, de una mujer. piel de femenina, claro. Que recuerda mucho también a esta película del perfume, ¿no? Como, Sí. De este asesino que desolla a las personas para poder hacer con sus pieles como... Él hacía aromas, él le sacaba el aroma. Ah, verdad. El aroma como de las pelirrojas era, porque ellas tenían un aroma especial. Todo venía de que él era
una persona que sentía los aromas de todo. Tenía como Que una también super lo tiene Hannibal habilidad. Lecter. Sí, pues la huele. ¿Te La acuerdas huele a distancia. cuando le huele, ¿qué le dice? Algo de que... Le dice como cuál es el jabón que ocupa y Sí. el champú o el Sí. perfume, no sé, pero le Medio reconoce animal. con Sí. nombre, ¿cachai? Sí, medio animal. Es súper animalesco y eso también Sí. habla como de esta persona que tiene una hipersensibilidad también, ¿cachai? Sí, Como- era neurodivergente Aníbal Lecter. Yo por lo bajo, Puede escribirnos en nuestro Instagram, @cortasdevista, donde puede opinar sobre la neurodivergencia. Pero hay algo que quizás también habría que comentar para aprovecharlo, ¿no? Como el recurso de que tú decías, bueno, estamos ante un doctor que es psiquiatra, que es psicópata, que es caníbal y que se come a las personas. Y Sí. tenemos nosotros en nuestra cultura el comerte, ¿no? El comerte a besos, te comería entera. ¿Eso estará en el idioma gringo también o no? ¿Será muy latino? No sé, pero en lo latino eso existe. Sí, sí, y, sí. y te lo comiste, igual tiene que ver con un consumo, con un goce, ¿no? Pero también con la cuestión corporal, porque uno se come el cuerpo, lo material de la otra persona, ¿cachai? De hecho, la cultura en la que nosotros habitamos, la judeocristiana, tenemos como en las iglesias el pan y el vino, ¿no? Como El cuerpo de el Cristo. cuerpo de Cristo. Que Yo siempre bueno, lo es encontré muy caníbal, eso, debo decirlo. eso es muy... Y tiene todo que ver con Hannibal Lecter esto, ¿no? Sí. Como él come el cuerpo de las otras personas y uno ve la sangre chorreándole de la boca, ¿me entendí? Cuando el rito cristiano tiene que ver con esto, como con la hostia y con el vino, porque es el cuerpo, o sea, es totalmente caníbal esta escena, ¿cachai? Sí. Y comanda todos los rituales religiosos de nuestra cultura occidental, bueno, o sea... Sí, todo el rato. Una locura. Todo O sea, el rato. de refinado, nada. Señor caníbal, quiero decirle. Una cultura caníbal, o sea, y que tiene que ver también como con la violencia, pero también como con el abuso de las otras personas, ¿cachai? Como Sí. pienso como la dinámica patriarcal, que es heterosexual y que es vertical, tiene que ver con esto. Cómo tú vives a través de las otras personas ejerciendo poder, ¿no? Alimentándote de esas personas, que también lo hacía de alguna manera Drácula, ¿no? Como el que le chupa la sangre a otras personas para poder vivir. En esta manera también pasa por una cuestión nutritiva, como de los otros cuerpos, ¿cachai? Que además en el caso de Buffalo Bill es sobre las mujeres, ¿no? Sí. Porque perfectamente podría sacar el cuerpo, el pellejo a un hombre, pero no, es a mujeres. Sí, y a mujeres gordas, ¿no? Como, Claro, o sea, gordas que yo lo miro y digo, no, o sea, no tan me estás gordas. hueveando, No, ¿cachai? no tan gordas. Pero gordas para como... los 90. No, claro, piensa que Kate Moss era la modelo ícono, que es Claro, un palo. claro. Entonces ya, gordas para los 90. Pero... claro, tenía todo un tema con... A mí me parece súper bueno, así como el personaje de Hannibal es un muy interesante personaje como asesino, también me parece interesante Buffalo Bill, como que era un niño traumado, que su madre era alcohólica, lo había abandonado, luego, además... ¿Por qué lo conocen Hannibal? Como que porque lo había tratado, entonces ya sabía que había un tema como... un tema no resuelto con su identidad sexual, pero también como con toda su identidad, si eso era el rollo, como que él había querido ser mujer hace mucho tiempo, pero también había querido ser como otras cosas, como cosas que no eran, ¿no? Como el tema como de la envidia, como que está el tema como de la envidia, de la codicia, que lo nombran como codicia, pero yo lo interpreté más como la envidia, ¿no? La envidia de ser mujer. De hecho, en un momento yo no me di cuenta en la película, después viendo como un resumen, caché que, porque hay una parte en que él baila, Sí. te muestra a la escena bailando con un pelo que se graba, él Sí, se graba con una cámara. con un pelo que yo pensé que era una peluca y era el pelo de un cuerpo, po, de que le había sacado. Entonces, verdad, se ve la verdad. piel entonces, yo dije, como hay detalles que por ejemplo, uno de los cubrecamas de como una manta que tiene Buffalo Bill tiene la suástica. Entonces lo que te explicaban es que Buffalo Bill no es como que
había querido hacer muchas cosas, ¿cachai? Entre medio nazi, ¿cachai? Entonces como que su historia, y mariposa también. Entonces su historia... y lo otro que sacaron de Ted Bundy, la idea de Ted Bundy, es que cuando Buffalo Bill secuestra a la hija de esta parlamentaria, ella está llegando a su casa con... Me da pena porque había un gatito esperando. Sí. Ya, ella está llegando como del supermercado, su casita, y en el estacionamiento, al estacionar el auto, sale y ve a un hombre que trata de subir un sillón a un auto. Y que tenía un brazo con yeso. Claro, y que no podía porque tenía el brazo con yeso. Entonces ella amablemente lo ayuda y resulta que era este asesino, y cuando ella, para ayudarlo, entra el sillón, se pone adentro del auto, él la golpea con el yeso y se la lleva. Y eso hacía Ted Bundy, po. Ted Bundy lo que hacía era como mostrar cierto tipo de discapacidad, a veces fingía distintas discapacidades o fingía necesitar ayuda, que se quedaba en pana en una carretera, y una mujer le iba a ayudar, y en ese momento él se aprovechaba literal de la amabilidad de las mujeres en el fondo. Y como era guapo, además, que también lo tiene guapo Buffalo, para los 90. Claro, pero Buffalo Bill no es un tipo feo, po. No es tampoco, bueno, no sé. no es como lindo tampoco, no es Leonardo DiCaprio, nada de eso, pero no era como, no se veía como un delincuente, entre comillas. Entonces, eso hacía Ted Bundy también, po. Malo, los dos. Todo malo. Todo malo. No, lo encontré súper... como buenos recursos narrativos para copiar, digamos, ¿cachai? Como es súper realista, por el fondo. Sí, y hay algo que me parece que, bueno, es una noticia para quien no... Es que quizás esto es muy básico, es como de True Crime, como... Nivel 1. Nivel medio mayor. Ya, a ver. Pero hay una parte en que está conversando Lecter con Clarice. Sí. Y les dice... como piensa, todo lo que tú necesitas para que esto se resuelva está en esta carpeta. Entonces ella después investiga, pero antes de eso le dice como, ¿por qué él está haciendo por qué crees tú que él está matando a estas personas? ¿Cachai? Sí. Como, ¿cuál es el móvil que lo lleva a ser un asesino en serie? Entonces, bueno, ella le empieza a dar como su propia, y él le dice así como, estás lejos, como que en verdad no, pues, ¿cachai? Frío, Claro, claro, como que algo así. Pero para mí eso fue una noticia, ¿no? Y es que el ojo está puesto en la trama argumental de la película, no en las muertes, sino que en qué es lo que moviliza al asesino a realizar esto, como pareciera que siguiendo como esto me parece que para la policía de tan cagado a la risa la gente que escucha esto, ¿me entendés? Pero para alguien que con cueva yo no creo que la policía no escuche, amiga. No, mira, la verdad, amiga. Como que siguiendo el móvil uno da cuenta de una historia que también es una identidad, ¿no? Y que pareciera que cuando uno sigue esa pista puede atrapar a la persona, ¿no? Como lo que igual me parece como heavy, porque es como si tu historia fuera dejando las pistas que te llevan al presente, ¿no? A donde está ahí el día de hoy. Lo que no sé si es así o es solamente una película, ¿cachai? No, sí, o sea, en criminología, bueno, ya nos vamos a poner así, sección academia. No, pero pensando todo esto en que la vida no es un continuo, ¿cachai? No, pues la vida no es un continuo. Pero sí, en criminología se estudia harto el ponerte como, o sea, para pillar a un asesino o un criminal en general, hay que tratar de conocer su historia, porque eso te hace predecir sus actos, ¿cachai? Eso como que se estudia los investigadores, digamos. Entonces, de hecho, así nace la psicología y la psiquiatría según Foucault, po. Foucault lo que dice, este pelado que aparece en algunas fotos, si ustedes lo ubican. Ya, Foucault dice... Prontamente en las poleras de Jorge Valdivia. Sí, ahí se viene. Bueno, Foucault, un filósofo francés, plantea que en ¿cómo se llama ese del panóptico? ¿Cómo se llama? Vigilar y castigar. Sí. Ya, en ese libro plantea el hecho de que la psiquiatría y la psicología
son ramas que salieron de la criminología. En el fondo tienen que ver con castigar, con vigilar y castigar. Sí. Y son otra rama y otra manera que tiene como la sociedad, entre comillas, o el mundo. De disciplinar los cuerpos. Claro, de disciplinarte y de vigilarte, ¿cachai? Y no nace como para saber por qué la persona estaba enferma con histeria, que es lo que habitualmente se habla en Freud, ¿no? Para adelante. Sino que él dice que nace por la inquietud de la justicia de investigar por qué, porque antes nunca se investigaba el por qué, sino más tenía el crimen, saber quién es el asesino, y tú simplemente castigabas, ¿cachai? El crimen específico, o sea, da lo mismo por qué mataste a X persona. La cuestión era, lo mataste y tenías tantos años o pena de muerte. Siempre el sistema judicial fue así, dice. Y en un momento aparece la cárcel, ya no te matan, te vigilan, te castigan, y además la justicia quiere saber por qué había hecho, se mete en tu cabeza. Y en ese sentido aparece ahí, según él, la psiquiatría, muchos sistemas como castigadores, ¿cachai? El colegio, que es el peor, creo yo. Bueno, otro espacio de disciplinamiento. Sí, o sea, yo odiaba el colegio. Pero bueno, en fin, la cosa es que aparece el porqué. Y en criminología aparece. Y otro de los padres de la criminología es la ficción también. Totalmente. Es Sherlock Holmes. En verdad, eso son los primeros atisbos de métodos de investigación para investigar crímenes. Sherlock Holmes. Totalmente. Y de ahí se basaron los ingleses, de hecho, la policía inglesa, en estudiar después a Sherlock Holmes para estudiar los crímenes y todo. Al principio lo estudiaban. Y eso es ficción nomás, pues, así no existió, lamentablemente. Sherlock. Bueno, pero a ti te encanta esta cuestión detectivesca, como que ha sido una breve síntesis de una clase y de poder como comprender, porque para mí no es evidente y no es obvio, ¿cachai? Como creer que por seguir la historia a alguien uno lo va a pillar como... Es que yo investigaba gente, entonces trataba... Ah, sí, bueno, es que no se me olvida eso. Sí, investigando personas, o sea, no personas realmente, más empresas, pero de repente había personas. ¿Investigación tipo Google? Claro. ¿O investigación tipo LinkedIn? No. Todo se cruza, amiga, todo sirve en algún momento. Todos los monstruos se juntan. Sí, sí. Oye, bueno, estamos cerrando ya el programa. Queremos recordarles que nos pueden seguir en @cortasdevista. Ahí, bueno, vayan a ver la película, es muy buena, muy buena. Está en YouTube, en Está en pedacitos, YouTube. Y está no hay excusa. En Amazon Prime, para que también los que tienen, ya los que son más pudientes, pueden verla ahí. Oye, y agradecerte esta clase de detectivesca y del mundo del suspenso, porque para mí la verdad es que son noticias, no porque uno no conozca, no haya visto películas, sino porque en verdad son cosas que a uno le pasan desapercibidas cuando no está como imbuida en esa cultura finalmente, ¿no? Como Sí, es un mundo. de las pistas, de, no sé, ¿cachai? Como... Del club. Del juego club. Hay un club ahí, sí. Sí. Como, el club. El club. No el club. No, el club no. Bueno, en inglés. Es que en verdad mi inglés no es tan bueno. No, pero entiendo. El Sí, club. me gustaba caleta ese juego, nunca lo tuve, pero me encantaba. Ay, yo tampoco lo tenía, pero no me acuerdo quién lo tenía, un primo, una prima, pero Siempre, me encantaba. siempre uno anhelaba esas cosas que no tenía, bueno, pero como está ahora, po, Como- uno anhela las cosas que no tiene. Claro, como el Buffalo Bill. Pero- Este es el gran aprendizaje. Cuidado con anhelar lo que no se tiene. Claro, lo que uno aprende aquí es que nunca te rindas. Sigue Ah. luchando. Grandes lecciones de ayer y hoy por los asesinos seriales. Sí. ¿Viste? Buffalo Bill nos enseñó a no rendirnos, a seguir luchando por tus sueños. Aunque estos sean terribles para otros. Sí, bueno, es un Está bien, detalle. una lección de vida, Sí. ¿qué me importa a mí? Ya, evidentemente ese no es el mensaje que queremos dar. En ningún caso estamos incentivando este No, tipo para de nada. cosas. Por favor, no asesinen a Pero nadie. igual uno se puede reír de estas cosas porque Bueno, es uno una se ficción. puede reír son casi de todo, ficción. sí. Entonces, bueno, todo cae dentro de ese mundo. Sí. Oye, vayan a buscarnos al Instagram, @cortasdevista. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y estamos en YouTube. Sí. El YouTube principalmente está hecho para todos estos auditores que no les gusta la situación Spotify y que no tiene por qué andar lidiando con una situación paga. Es verdad.
Entonces abrimos la mesa, abrimos la tirada para que todos puedan disfrutar de esto y compartirlo sin excusa. Para la papá, para el papá, para la abuela. Para el tío, la tía, Para todos. el sobrino, el Para todos los cuñado, que la no saben cuñada. qué ver el fin de semana, bueno, estas películas pueden ir viendo y nos acompañan en este viaje de descubrimiento cinematográfico. Así es. Hoy nos despedimos. Siempre un agrado estar conversando con mi querida amiga Andrea Ocampo. Igual, amiga. Muy agradecida de que podamos hacer estas juntas semanales que me Sí. llenan de gozo el alma viva. Es como terapia, ¿eh? Sí, no, me encanta. Nosotros lo pasamos muy bien, lo hemos pasado muy bien grabando. Hemos aprendido tecnología. Sí. Heavy. Fracasamos, pero... Fracasamos seguido. Y esperamos que ustedes lo pasen bien también escuchándonos. Eso. Que aprendan un poco estas películas, lo que hemos aprendido nosotras, pero también que lo disfruten porque nosotras en verdad lo disfrutamos. Y somos de los pocos podcasts que te pueden servir para hacer trabajos para la U o para el colegio. Solo para que lo sepan y le digan a los hijos. El ensayo. El ensayo. Ya, nos vimos. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Acabas de escuchar Cortas de Vista, un podcast que solo ve de cerca.